La crisis económica mundial actual es el más claro ejemplo de la insostenibilidad del mundo capitalista. Este se propaga como pandemia y comienza a desatar pánico en los principales mercados financieros, bursátiles, bancarios y monetarios. Se requieren profundos cambios en el sistema de Bretton Woods, impuesto desde 1944 por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, con el modelo de libre mercado que está irremediablemente agotado. Pero para entender la crisis actual es importante analizar históricamente sus causas, sus consecuencias y salidas. Uno de los ejemplos de históricas crisis que vivimos, tenemos la primera crisis del capitalismo. Esta fue de 1873 a 1898. La crisis mundial económica actualmente empezó por el estallismo de la burbuja tecnológica que dejó fracturas, por lo que los bancos centrales toman serias medidas para lograr una serie de recuperación económica, reduciendo la mínima expresión de los tipos de interés por muy debajo de los niveles de inflación. Este modo, la Reserva Federal tuvo la iniciativa desde el 2002 al 2004. Mantuvo su tasa de interés por debajo del 2%, tendencia que surgió en el BCE, que en junio del 2003 hasta diciembre del 2005 la colocó por el 2%. Esto a su vez que las instituciones financieras comenzaron a otorgar créditos que fueron adquiridos por los cuidados de todos los niveles sociales, que debido a la confianza económica y a las personas, las tasas de intereses que se manejaban fueron adquiridas sin temor alguno. Muchos de estos créditos hipotecarios podrían llamarse impagables o suprime, pues fueron asignados a usuarios que no probablemente podían convertirse en clientes morosos. Ante este panorama, la banca comenzó a preguntarse cómo mitigarían su riesgo cuando le prestaran dinero a alguien, porque los recursos que crea una especie de póliza de seguro llamaban permutura financiera de moras crediticias. Para mí, la crisis actual se debe a la subida de los precios de forma generalizada, y esto se llama inflación. Pero la inflación también se debe al contagio de dicha enfermedad, cuando se importan productos de los mercados extranjeros, especialmente de los Estados Unidos, donde se atraviesa una crisis financiera por desfinanciamiento de los bancos privados. Mediante el mercado, la crisis se expande por todo el mundo y llega a nuestro país. Cuando existe inflación significa que los precios suben desmedidamente y el gobierno tiene que actuar para controlar dicha inflación, ya sea subiendo el precio de la tasa de interés. Pero de cualquier manera, si la inflación persiste, se llega un momento que la producción se tiene que ver afectada, y es cuando se llega entonces a la recesión. Una de las cosas más sorprendentes, a mi modo de ver, es la forma en que las personas podemos afectar el sistema, como en el caso de crisis por especulación, que inherentemente podemos dañar tanto. Pero lo que no me extrañó fue el hecho de que las grandes potencias causen tanto daño al resto, aun sabiendo sobre los posibles daños como fue el caso de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Espero no ver esta crisis como un decaimiento, sino como una etapa difícil que debemos superar para pretender acceder a un mejor sistema. La creación de la ONU hace 70 años, la crisis actual es la más complicada, indicó en una entrevista de televisión de Rochilla. Ban señaló que la crisis se enmarca en el contexto de varios conflictos regionales, al extremismo, el terrorismo, la pobreza y varias epidemias. El secretario general lamentó que aún no hay unidad sobre la solución de estos problemas, incluso entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.
Reuters, Al-Bashar Islam, Rusia tacha de hipócrita la postura de Occidente respecto a Siria. A la vez, señaló que en cuanto haya solidaridad y entendimiento en estos problemas, se podrán definir las vías para resolverlos. Respecto a la situación de Siria, en particular, el futuro presidente Bashar Assad destacó que lo deben decidir los propios sirios. Agregó que se trata de un principio base de la democracia y de la Carta Magna de la ONU. Todas las cuestiones políticas y la organización deben solucionarse de acuerdo a la voluntad del pueblo expresada libremente, insistió. Según Ban, el líder de los estados deben aprender a gobernar con participación de todas las capas sociales. El secretario general atribuyó el auge del extremismo y el terrorismo al que se enfrenta Siria a los errores de las autoridades, la corrupción, la injusticia, la desigualdad y la pobreza. Cuando uno no tiene nada que conocer, se le conoce como la corriente terrorista, insistió. Bassam Kadien, el Consejo de Seguridad de la ONU, apoya el plan de Mistura, atención a las necesidades de sus ciudadanos. Por lo tanto, muchas de las situaciones que se presentan en la crisis económica, en este caso terrorista en el mundo actual, trae consigo problemas que afectan no solo a los países que padecen estas situaciones, sino también a la economía y la estabilidad de todos los países en general. Hablaremos sobre la crisis mundial actual. La economía es la ciencia que estudia los procesos de producción, intercambio y consumo de bienes y servicios. Una crisis, por otra parte, es un cambio brusco o una situación de escasez. Una crisis económica, por lo tanto, hace referencia a un periodo de escasez en la producción, comercialización y consumo de productos y servicios. La economía es cíclica, es decir, combina etapas de expansión con fases de contracción. Estas fluctuaciones sucesivas se conocen como ciclo económico. Esta crisis nos abre una gran oportunidad de ampliar el multilateralismo y profundizar los lazos de cooperación e integración regional en América Latina. Así como decíamos al comienzo que de esta crisis nadie se salva solo, podemos afirmar que en América Latina ningún país se va a desarrollar solo y por su cuenta, al margen de los demás. Hoy más que nunca, el destino de cada una de las naciones latinoamericanas está vinculado al destino de las otras. Tenemos que ser capaces de construir lazos de mayor confianza, de mayor cooperación, de mayor integración. Muchas gracias.